Saludos a todos los usuarios de Forlan Companion. En este vídeo vamos a enseñaros a agrupar ficheros. El motivo por el cual el usuario pueda estar interesado en agrupar ficheros puede deberse al hecho de que al superar varios cursos, el índice de un determinado idioma puede contener una cantidad tan grande de ficheros que haga dificultoso encontrarlos. Esto hace que el usuario pueda estar interesado en hacer agrupaciones por curso, por trimestre o por cuatrimestre. Es importante hacer constar aquí que si el usuario está interesado en repasar ficheros de cursos pasados, ya que el aprendizaje de un idioma lo requiere, deberá dividirlos. No es aconsejable estudiar con un número elevado de entradas. Normalmente se recomiendan entre 25 a 50 entradas por fichero. Para realizar la agrupación, son necesarios los ficheros que queremos agrupar y un nuevo fichero vacío donde incluirlos. Hemos preparado dos ficheros con entradas y uno vacío para explicar el proceso. Pulsamos en Agrupa tus ficheros o Divide un fichero. Y elegimos Agrupa tus ficheros. Elegimos el código de lengua en ES, donde están incluidos los ficheros. Presionamos en Elige un fichero vacío y escogemos el archivo vacío. A continuación presionamos en Añade un fichero y escogemos un fichero que queramos incluir en el fichero vacío. Presionamos el icono de la derecha para añadirlo. Podemos ver abajo que ha sido incluido. Pulsando de nuevo en Añade un fichero escogemos el segundo fichero y volvemos a presionar el icono de la derecha. Abajo deben aparecer ambos. Si colocamos nuestro dedo índice sobre el cuaderno de abajo podemos arrastrar para ver los ficheros añadidos. En caso de que nos hayamos equivocado es posible eliminar un fichero introducido. Para ello pulsamos en Añade un fichero y elegimos de nuevo un fichero ya incluido. Al presionar el icono de la derecha nos aparecerá una ventana preguntándonos si queremos eliminarlo. Pulsamos en Sí. Debajo en el cuaderno podremos ver que dicho fichero ha desaparecido de la lista. Realizando de nuevo el proceso podremos volver a incluirlo. De esta manera hemos creado un nuevo fichero que contiene otros dos, los cuales podemos proceder a eliminarlos volviendo al menú y entrando en Elimina una entrada o un fichero. Con esto terminamos este vídeo tutorial.